se iba a escribir, íbamos a escribir un micromensaje sobre la libertad. ¿Recuerdan? ¿O están pensando en los sanguchitos de miga ya? No, pero ¿lo teníamos que hacer ahora en clase o ya en la casa? O bueno, si quieren nos tomamos ahora el tiempito para los que no lo hicieron, para poder escribir. ¿Se acuerdan que hicimos una lluvia de ideas sobre qué era la libertad? Y bueno, sería Yo bueno. entendí, perdón, profe, yo entendí qué significaba para mí ser libre. Yo escribí, pero ¿qué significaba para mí ser libre? Bueno, está bien, No el es destinatario en este un caso, mensaje. el destinatario en este caso es usted misma. Ah, Está sí, bien. eso fue lo que yo escribí, sí, sí. Bueno. Y no, pero no está bien porque tiene que ser un mensaje. Yo no hice como mensaje, hice lo que para mí sería ser libre. Bueno, ¿Sí pero me es entendés? una reflexión personal, ¿verdad? Ujú. Bueno, está Claro, bien. sí, claro, por eso. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Te leo? ¿Leo? O le damos tiempo a los demás que escriban. Dale, perfecto, perfecto. Sí, démosle. Entonces, nos tomamos unos minutos para que ustedes puedan escribir sobre la libertad, como habíamos quedado la clase pasada, y ya compartimos los micromensajes de cada uno. ¿Ah? Ni ganas de escribir esta hora después de comer y tal historia. Pero bueno, son las reglas del juego. Así que bueno, vámonos, manos a la obra. ¡Ay, qué bueno! Bien, para los que se acaban de sumar, seguramente se han sumado algunos más. Estamos escribiendo o terminando de escribir el micromensaje que quedamos la semana pasada sobre la libertad. ¿Sí? Así que para los que se acaban de sumar. Hola, Ahí profe. estamos. Yo Hola, ya lo hice. bendiciones. Bueno, Bendiciones. entonces ya esperamos un ratito y ya compartimos. Gracias.
Bendiciones, profe, recién acabo de entrar. ¿Me perdí de algo? Sí, pasé yo el CBU y bueno, ahora se lo paso a usted para que envíe la ofrenda especial. No, no, no. Estamos terminando de escribir o escribiendo los que no lo hicieron sobre el tema de la libertad que hablamos la semana pasada. Así que es el tiempito que estamos dando. No hablo de plata y se Gracias. ponen mal. ¿Qué pasó?
Buenas tardes, ¿ya la clase empezó? Sí, sí, estamos escribiendo sobre el tema que quedamos la clase pasada. No sé si alcanzó a escribir. Buenas tardes, primero. Sobre la libertad. Sí, buenas tardes, recién vengo llegando, perdón. No hay problema. Bueno, no sé si ya estamos. ¿O hay alguien que necesita un tiempito más? O mientras los que ya están van exponiendo, los Hola, demás profe. terminan. Buenas. Le voy a avisar que voy a estar un ratito nada más. Ya lo hice yo el trabajo, va, lo que me parece. Pero voy a estar un ratito porque no me siento bien, porque ayer me dieron la vacuna de COVID y estoy, no sé, Bueno, cada mire, vez que me la doy me una pasa lo hermana, mismo. a una hermana de la iglesia, unos pastores de otro lugar, le habían dicho que si se ponía la tercera dosis se convertía en zombie. Así que... En cualquier momento, no Ustedes, sé en qué me convierto, pero en algo estoy. pero usted se ríe, No, pero pero es verdad. esta no es la tercera dosis, este es el refuerzo. Oh, entonces ya estamos ya. Ya estoy, zombie ya fui. Creo que ahora me convierto en marciana, no sé. Pero cada vez que me la doy me pasa lo mismo. Y yo no me la quiero dar. Lo Pero tengo a mi obligan. esposo que, no, me lleva a la rastra. Me dice, dale que acá no hay turno, te la dan sin turno en la esquina. Y yo le digo, pero me voy a sentir mal. Pero Voy a eso es estar bíblico, mal. pero eso es bíblico, porque dice que el que no se sujeta hay que darle por sujeta. Sí, por sujeta le voy a dar yo en cualquier momento. Por favor. Y digo, nunca más, no me vacuno, no me voy a vacunar más. Pero no. Y se lo digo. Pero se ve que hace oído sordo. El Ese es el muchacho, amor. pero Usted cede porque no. eso es estar enamorada. Sí, él se quiere librar de mí, no sabe cómo. Ay, señor. Bueno, ¿quiere leer usted lo que escribió y vamos Bueno, viendo? yo le leo lo que escribí. Después te dirá si está bien, si está mal.
Bueno, empiezo. En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Este es Isaías 10:27. Isaías está hablando proféticamente acerca de la obra gloriosa que Dios hará con su pueblo, librándolo del yugo de la opresión. También hoy nosotros podemos confiar que el Señor quiere quitar toda carga de nuestro corazón. Cuando pasamos por tiempos de desierto, acarreamos pesadas cargas y ataduras, como consecuencia del maltrato, abuso, traición, la falta de perdón, adicciones y frustraciones que nos lleva a estar encarcelados espiritualmente. Las cargas son tan pesadas que nos detienen y nuestra vida se paraliza. Pero el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere darte conocimiento para elegir ser libre. Que puedas recibir el poder del Espíritu Santo y ese yugo opresor se pudrirá. Serás libre. Hoy puedes elegir y recibir esa unción que te liberará y te permite encontrar el descanso que necesita tu corazón. Bueno, yo tomé acá a Isaías cuando el Señor le habla o le profetiza a su pueblo, ¿no? Para que sea libre. Y tomé algunas palabras que usted había dado, algunas consignas. Sí, me llamó la atención la palabra conocimiento. Sí, cómo la utilizó. Porque usted lo puso conocimiento. Sí. Y en verdad digo, ¿dónde pongo conocimiento? Bueno, conocimiento del Señor me ayuda, ¿no? Sin duda, conoceréis la verdad y la verdad. Y la verdad nos hará libre. Por eso me gustó. Bueno, perdone que estoy media. Bueno. No hay problema. Hasta que ahí la saque a pasear su esposo, que la lleve al shopping en algún lugar, dígale. Con el partido lo único que me va a sacar es a los gritos, no. Me voy a la cama, ahora me tomo 2 ibupiral y igual lo voy a estar escuchando. Bueno, porque eso es tengo en el teléfono, así que los escucho. No voy a poder intervenir porque voy a estar en la cama. Bueno, quiero que oren por mí, no se olviden. Bueno, al final háganme recordar y oramos. Sí. Ok, gracias, disculpe. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Leo yo, pastor. Bueno, genial. Sí, lo que pasa es que como dije, yo no utilicé ninguna cita bíblica porque yo entendí que la consigna era qué significaba para cada uno de nosotros ser libre, ¿sí? Pero sí escribí un poquitito así como decir, ¿qué es para mí? Sí, ¿qué es para mí ser libre? Ser libre para mí es tener la capacidad de hacer cualquier cosa por voluntad propia, como por ejemplo, la libertad de elegir, la libertad de culto, la libertad de expresión. La libertad significa tener la posibilidad de tener decisiones y llevar a cabo las acciones que uno decida, sin imposición, ¿sí? Externa, ¿no? Y después escribí como cristiana, mi libertad puedo usar para seguir a Jesucristo, porque sabemos que que también podemos elegir estar cautiva en la garra de Satanás y esto nos conduce a la muerte. Cada uno tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal y de actuar según nuestra voluntad. Para eso, nuestro Dios nos dio el libre albedrío. No usé ninguna cita bíblica, como dije, porque era como que yo entendí la consigna de otra manera. Bueno, pero bueno, o sea, la idea es escribir un micromensaje. Ya sé que, porque a veces quizás estaría bueno pulirlo un poquito y quizás hacer como un cuadrito o algo, pegarlo en algún lugar para que recuerde qué es la libertad hacia uno. Eso está bueno también. Bueno, sí, pero sí, el que llega lo vea. Entonces escribí,
de que para qué uso yo como cristiana la libertad, ¿sí? Así que como Dios nos da el libre albedrío, sí. Claro, ahí está el tema. Ujú. El decidir qué hacemos con la libertad, el poder de decidir está en nosotros, pero Claro. el qué hacer no está en nosotros. La Biblia nos marca qué hacer con nuestra libertad. Y es lo que estoy diciendo. Exactamente. Es lo que estoy diciendo. Si yo o sea, que si yo utilizara la Biblia, seguramente esto no sería lo que yo escribo. Sin embargo, en esta última, yo utilicé el libre albedrío justamente, pero eso ya nació de mí. Sí, no. ¿Sí? A ver, no está mal lo que utilizó el libre albedrío. A ver, o sea, el libre albedrío lo que nos da es el poder de elegir tomar la libertad, ¿sí? Pero claro. el qué hacer con la libertad está encuadrado en lo que dice la palabra del Señor. Eso es Por ejemplo, amar a Dios y amar al prójimo. Si salimos de esos límites, entonces nuestra libertad ya dejó de ser libertad. Claro, por supuesto. Pero sí, o sea que la libertad, en realidad, como dice, mi libertad yo utilizo siempre y cuando no perjudico al otro. Sí, o sea, mi libertad se termina cuando empieza lo del otro. Exacto. Sí. 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 Muy bueno. Todo lo que sale de esos límites ya se convierte en herejía y toda herejía hace daño. Claro, entonces, claro, está muy bueno. Sí, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién vive? Iba a decir, pensé que estaba en el culto. Sí, Ana. Yo puse, gracias Dios porque tu amor me hizo libre. El día que me llamaste a tu camino, me libraste de todo el equipaje que traía del pasado. Gracias Dios porque me diste la libertad de ser original y hoy tengo la voluntad y la libertad de escoger el mejor camino, que sos vos. Y tengo la libertad de poder hablar de vos sin temor y sin vergüenza, porque vos sos el único que puede librarnos, hacernos libres, porque vos pagaste por mi libertad con tu vida en la cruz. Me gustó porque le voy a decir lo que se me vino a la cabeza cuando lo escuché. Disfrute. No sé, se me vino esa palabra, disfrute. Como que esa libertad provocó un disfrute. Como que antes no había disfrute. Uno vivía por vivir, pero ahora como que hay disfrute. Amén, así es, profe. Me gustó. Bueno, disfrute como el que vamos a tener ahora cuando le ganemos a Australia. Sí, Silvia. Silvia, sí. Yo hice 2, pero voy a leer una. No, me lee los dos. Si ya hizo 2, no. Me lee los dos, sí. Bueno. Sí, los dos. Bueno. Puse la verdadera libertad la tenemos cuando conocemos a Cristo, ya que sin tener a Cristo, a la libertad la convertimos en libertinaje. Perdonar es tener libertad y paz, ya que si yo no perdono, vivo preso y tengo preso a la otra persona. En la palabra del Señor encontramos la cita bíblica donde dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En Mateo 18, 19 dice. Bueno, después, esa es una. Después escribí algo como para mi hermana. También. Algo dedicado a mi hermana. ¿Leo, profe? Sí, por favor. No vivas presa del miedo. Jesús te llamó para vivir en libertad. Sirve a Cristo sin temor. Tenés mucho para ayudar a tantas personas que hoy necesitan una palabra de aliento, un abrazo, un saludo con amor, un regalo. No guardes nada de lo que el Señor te dio en abundancia. No lo escondas como el hombre de los talentos, porque un día te quitaron la libertad por servir al hombre y no a Jesús. Jesús a nadie tiene preso. El trabajar en la obra del Señor es libertad, respeto, amor, compartir, es coinonía, paz y sobre todas las cosas, amor. Eso puse, profe, que le escribí para mi hermano. Qué interesante.
Me gusta que se ha animado a escribir bastante. Está bueno, está bueno. Mire, mire qué De- interesante. Bien, bien. Después se lo voy a dar a mi hermana porque pasó muchas cosas sirviendo a Cristo y hoy como que está ahí quieta, que no quiere hacer nada para el Señor porque le pasaron muchas cosas. Así que bueno, después se lo voy a poner en un sobre y se lo voy a dar en una cartita y a ver si se anima a trabajar para Cristo porque tiene mucho, mucho para dar. Así que bueno, que hoy tanto necesitan las personas de un abrazo, de una palabra de aliento. El Señor la usa, pero increíblemente, que un día dice, cuento esto chiquito, dice que le dijo, escuchó una voz que le dijo, agarrá esas sandalias y anda a la calle. Bueno, ella salió con unas sandalias. ¿Estas sandalias para qué? Dice, sandalias. Y agarró una bolsa, metió y se fue a la peatonal San Martín, porque ella vive en el centro de San Martín, y justo una mujer se cayó, se le rompió el zapato. Y justo ella dice que vio la policía amontonada, todo, y la levantaron a la mujer y tenía el zapato roto. Y dice, ay, este zapato era para esta mujer. Y le dio, señora, le dijo, mire, traigo en esta bolsa esta sandalia, ¿le sirve a usted? Ay, hija, esas eran las sandalias que yo me quería comprar y no tenía el dinero. Le dijo, eran para ella. La mujer le dijo, ¿dónde vivís? Porque yo te la quiero pagar a las sandalias. No, me mandó Dios, le dijo así, yo soy cristiana y Dios me mandó para que se lo dé a usted. Ay, no, y la mujer se quería desmayar y el marido, después vinieron a traerle un regalito a la casa, pero dice esas cosas que tiene, que, pero increíble, profe, porque los otros días yo estaba casi sin dinero, el miércoles, porque estamos a fin de mes y todo. Yo estaba en un Zoom y mi sobrino viene y me dice, tía, este sobre te mandó mi mamá, me dice. ¿Para qué? Le digo, ¿para que le compre algo? Le digo, no, no sé. Después que terminó Zoom, le digo, Claudia, necesitas que te compre algo? Le digo, ¿que me mandaste este dinero? No, el Señor me dijo que te mande porque vos necesitas ese dinero. Y me puse a llorar porque realmente lo necesitaba, profesor, y eran 5.000 Wow. pesos dentro de un sobre. Gracias, le doy gracias al Señor porque el Señor le usa en esas cosas. Y hoy está sin querer servir a Cristo porque pasó muchas cosas. Pero estoy orando por ella porque tiene un corazón grande para que sirva a Cristo. Así que bueno. Bueno, que el Señor use su micromensaje como instrumento de restauración. Sí, profe. Sí, en nombre de Jesús. Qué bueno. Bueno, gracias por compartir. ¿Quién más? No. ¿Quién más? Profe. Bueno, no se peleen, chicas. Sí. Bueno, ninguna de las dos. Sí, sí, sí. Bueno, el tema la libertad, a quien está dirigido, a personas que conocen a Jesús, pero siguen atados al viejo hombre. Dice, Wow. hoy en día vemos en iglesia personas que escuchan la palabra de Dios, pero que en su vida cotidiana aún siguen atados al viejo hombre. Su manera de pensar, actuar y vivir no condice con una vida en libertad en Cristo. Dice, la palabra de Dios nos habla de renunciar a nuestra antigua manera de vivir y de despojarnos de lo que antes éramos, para vivir en libertad, en la libertad de Cristo. No, no es solo suficiente escuchar su palabra y concurrir a la iglesia, sino que debemos revestirnos de la nueva naturaleza, creada a imagen y semejanza de Dios, y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Qué interesante los destinatarios. Es como que hay un campo, a ver cómo decirlo. Hay un grupo sin alcanzar dentro de la iglesia. O sea, porque siempre nos enfocamos en el de afuera, ¿no? Que hay un campo afuera, pero adentro también hay un campo que no ha sido alcanzado, o que no se quiere dejar alcanzar. Amén. Interesante.
Y perdón la pregunta, ¿y qué te llevó a enfocarte en ese campo, en esos destinatarios? Porque soy una cristiana de 15 años y en esta vida la verdad que duele cuando un cercano, un hermano se aleja o se lleva por los problemas y abandona, o va a la iglesia y vemos mucha gente que conoce la palabra pero no activa. Está ahí de oyente nada más, sabiendo que el Señor es grande y viendo milagros, y como que están quietos, ¿no? Hay momentos que están bien, cuando están bien le dan todo al Señor, y cuando viene la prueba se quedan ahí parados, y pasan tiempo, años, y siguen así. Hay mucha gente en la iglesia, como que hoy en día la iglesia se enfoca mucho en los nuevos, pero permanecer no es fácil, pero siempre tenemos que estar ahí mirando, dando palabra, como la hermana anterior decía, ¿no? Viendo como una persona, una mujer de Dios se pierde, ¿no? De servir a Dios. Es un tema que también uno tiene que hablar en la iglesia y enfocar, ¿no? Que por más que uno conozca al Señor, también tenemos esos altibajos y necesitamos permanecer, ¿no? Porque este camino es largo y necesitamos a Cristo en todo momento, en las buenas y en las malas. Bueno, yo creo que hay una mala interpretación de la Gran Comisión, porque se piensa que ganando un alma y que repita una oración y que se congregue ya es salva, cuando en realidad dice enseñándoles que predicar el Evangelio, bueno, la palabra que utiliza es hacer discípulos en todas las naciones, y dice enseñándoles que guarden y hagan. Cuando habla de guardar, habla de preservar. Y hacer, dice que guarden y hagan lo que yo les he enseñado, dice el Señor, o sea, la palabra de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, el Evangelio de Cristo. O sea que, cuando nosotros terminamos de enseñar y de preservar, no hay una fecha límite. Por lo tanto, la Gran Comisión nos va a acompañar el resto de nuestra vida. O sea, es un trabajo en equipo donde no solamente se alcanza al perdido, sino que una vez que se lo rescató, sigue el trabajo en preservar y en poner en práctica. No termina todo cuando se bautizó y se empezó a congregar. Así que, por eso digo, hay un mal concepto de lo que es la Gran Comisión. Y por enfocarnos nada más en un sector, nos olvidamos de los que están ya hace tiempo, que necesitamos también ser enseñados y ser educados y edificados. Así que está muy bueno, me gustó, me gustó. Bien, bien. ¿Quién más? Oh, profe, Bueno, ya que estoy, pregunto algo de lo que estaba diciendo, de la Gran bueno. Comisión y demás. A mí lo que me llamó la atención es Felipe con el tema de que después recibió el Espíritu Santo. Él predicaba, la gente se convertía, y después, cuando fue Pablo y el otro que no me acuerdo, ahí recibe el Espíritu Santo por imposición de mano. En Samaria. Exactamente. Que está dentro de la Gran Comisión, ¿no? ¿Y qué diferencia? Porque eso es lo que a veces interpretamos mal, como que decimos que reciben o se convierten cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿Es una pregunta? ¿Eso final? Es como una pregunta, ¿no? Estoy en discusiones internas mías de entender, porque a veces decimos, recibió al Señor cuando fue una manifestación del Espíritu Santo, pero sin embargo ellos predicaban y la gente se convertía. Ahí hubo una conversión. Bueno, mira, los conflictos internos que tenés, te voy a recomendar un psicólogo. No. Perdón, pero me lo diste justo. No, pero, a ver, primero, hay que definir varias cosas. Primero, ¿qué es la Gran Comisión? Tenemos que definir qué es la manifestación del Espíritu. Habría que definir a qué se le llama manifestación del Espíritu, porque algunos le llaman manifestación a los dones, al fruto, no sé, a las reacciones, como las caídas, el llanto. Algunos le llaman manifestación también a eso. Lo otro que tenemos que definir es cuándo una persona se convierte. Entonces, me gusta utilizar esta pregunta, o estas preguntas, utilizando el ejemplo de Pedro. Uy, estoy como, no sé si es que va a jugar la selección y el espíritu de Maradona anda dando vueltas que no puedo hablar bien. Digo, Pedro, ¿cuándo se convirtió?
cuando vino Andrés, su hermano, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, cuando después estaba en la barca, y tiene la primer pesca ahí milagrosa, podríamos decir, cuando le sanó la suegra, no creo, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y un capítulo después el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, cuando lo negó, cuando lo vio resucitado, o cuando se encontró allá al final de Juan, cuando se lo encontró, también que se habían ido a pescar, y dice, es el Señor, y lo espera con el desayuno, y aparece el Pedro me amas, y después, o en Hechos capítulo 1 o en Hechos capítulo 2. Miró todas las opciones que te di. ¿Cuándo crees que se convirtió? Yo ¿Qué creo, problema? o sea, sí, pero cuando terminó de reconocer, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino, supongo que ahí. Bueno, ahí hay una manifestación del Espíritu en la vida de Pedro, ¿sí? Podríamos decir. Pero los corintios, Pablo nos muestra que tenían dones o manifestaciones del Espíritu y eran carnales. Había un tipo que andaba con la madrastra, una inmoralidad terrible, pero habían dones. Entonces encontramos, como vimos en uno de los textos, de los falsos profetas que tienen ministerio, tienen dones, pero terminan siendo falsos. Y el ejercicio de los dones no determina si la persona se convirtió o no, sino Jesús no hubiera dicho, no, no los conozco. Entonces, yo creo que hay un conflicto en cuanto, a ver, el conflicto radica en que nosotros queremos tener autoridad, queremos tener la autoridad y el poder para determinar quién se convirtió, en qué momento se convirtió. Queremos tener, es como que tenemos el termómetro y andamos midiendo quién es más espiritual, quién es menos espiritual. El que grita y es más apasionado, más fogoso, es como que, uy, ese la tiene atada. Y el que está quietito y ni se mueve, se le falta, ¿no? Entonces, tenemos que andar midiendo quién es más. A mí, la otra vez no, tengo un chico acá en la iglesia que cuando me saluda me dice, ¿cómo estás? Dice, gran siervo del Señor. Le digo, o soy grande o soy siervo. ¿Qué es lo que soy? No puedo ser grande y no puedo ser siervo. Entonces, Entonces tenemos esas cuestiones de estar poniéndole rótulos y títulos a la... Entonces, como que es una necesidad nosotros decir quién se convirtió y quién no. Y no sabemos cuándo Pedro se convirtió. Porque la conversión es un proceso instantáneo y progresivo. Entonces, quizás algunos de ustedes se convirtieron mucho antes de pisar una iglesia. Por eso no estoy de acuerdo, por la mala interpretación del texto, con respecto a la famosa oración del pecador. La gente ya es salva por repetir una oración. Yo tuve una experiencia bastante fuerte con eso, que estábamos predicando en una estación de trenes y me acerqué a un chico y le hablé del Señor, le dije todo, el ABC, en un segundo, y le digo, ¿querés aceptar al Señor como tu Salvador? Sí, me dice. Y me pareció muy rápido el sí. Entonces le volví a repetir todo. ¿Querés aceptar? Sí, me dijo. No, muy rápido, vamos de nuevo. La tercera es la vencida. Después que lo hice repetir la oración, el pibe se quedó mirándome a mí, yo me quedé mirándolo a él y fue raro. Entonces agarré y cuando llegué a casa lo primero que hice me fui a orar. Señor, ¿qué onda con esto? Porque no. ¿Qué pasó? Entonces la respuesta del Espíritu Santo fue, lo que pasa es que vos querés tener el control de todo. Entonces vos predicás, yo soy el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Vos hablá. Entonces, a ver, con esto no quiero decir de que si alguno se siente cómodo haciendo esta oración y que la gente la repita, me parece bien, yo no estoy en contra de eso. Pero sí no podemos tomar el texto de Romanos cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No, hay que interpretarlo en su contexto, lo que está diciendo realmente. O utilizar la frase de Pablo al carcelero cuando le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, porque crea uno, todos son salvos. Bueno, no, hay que tomarlo en el contexto, en lo que quiere decir. El carcelero se salvó su vida, ¿saben por qué? Porque si se escapaba un preso, lo mataban a él y a toda su familia. Esa fue la salvación. Después la otra salvación, por conocer a Cristo, le vino después, a causa de esa. Pero cuando dice, serás salvo tú y tu casa, lo que le está diciendo Pedro, no vas a morir vos ni ninguno de tu familia.
quédate tranquilo, porque no se escapó ninguno. Entonces, con la Gran Comisión me parece que ahí está el tema, de que nosotros queremos, nosotros también como que queremos darle orden al Espíritu Santo cómo tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo es salvo este? ¿Cómo sabemos si se convirtió? Porque tiene que haber una manifestación. No, la manifestación yo creo que acompaña a las señales. Pero el que se encarga de hacer todo lo demás es el Espíritu Santo. Y no nos va a dar a nosotros un espacio en ese trabajo, porque el día que nos dé un espacio, mire, se nos subieron los humos y ya no nos paró nadie. Me pasó una vez que oré por un chico y dice que sintió un fuego, que el Señor lo sanó, y yo no sentí ni cosquilla. Y le di gloria a Dios por eso, porque si no me lo hubiera creído, yo hubiera andado tirando fuego, poderes por todos lados. Y a ver, el final de todo, este es el texto con el que yo termino todo, el que dijo Jesús. Cuando terminen de hacer lo que hicieron, digan, siervo inútiles somos, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Y no dijo siervo solo, dijo siervo inútiles. Por lo tanto, con el que está hablando ahora es un inútil. Porque lo que hago es lo que tengo que hacer. No hay méritos en mí, no hay un esfuerzo mayor en mí. Entonces, de eso se trata. Entonces, tener el control de la conversión, sí, lo que sí me llama mucho la atención es que cuando se convertía a alguien, oraban para que fuera lleno del Espíritu Santo, porque es la única manera de poder entender el Evangelio. No hay otra forma. Porque qué mejor que estar lleno del autor de las Escrituras. Entonces, si está el Espíritu Santo, Martín Lutero decía que son esos momentos donde el Espíritu Santo predica y nosotros escuchamos. Así que cuando leemos la palabra y está el Espíritu Santo con nosotros. No sé si respondí o la compliqué, pero... No, sí, no, porque está junto dentro de la comisión, porque ahí era Samaria, y repite lo de Judea, bueno, ya me olvidé. Lo último de Samaria hasta lo último de, ¿cómo era? Sí, hasta lo último de la tierra. Bueno, pero... Por eso pregunté. Pero ese texto, no sé, seguramente lo irán a ver si ven misiones o algo así, o neumatología, o teología sistemática 3. Hechos 1.8 es un bombazo ese texto, es uno de mis preferidos. Porque la palabra dice, recibirán poder, la palabra recibir, lo resumo rápido, pero porque tocaron el botón, no tendrían que tocar ese botón. Cuando dice recibirán poder, la palabra griega que utiliza lambano, no habla de estar, recibiré y así, que venga, ¿no? No, habla de agarrar, de tomar compasión, habla de echar el guante, de apropiarse, de aprisionar, de agarrarse, ¿no? Dice, entonces cuando dice recibirán poder, la palabra poder es dunamis, quizás la han escuchado, que de ahí viene dinamita, dínamo, que habla de fuerza, explosión. Entonces, dice, van a agarrar con pasión el poder, van a agarrar con pasión la dinamita. Y dice, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, la palabra testigo es mártir, aquel que da la vida por una causa. O sea, que el texto está diciendo, van a agarrar con pasión, van a agarrar, se van a apropiar del poder, se van a envolver de la dinamita, de la explosión, y van a dar la vida por mí, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la palabra en habla de algo simultáneo, o sea, a la misma vez. Es decir, que vamos a agarrar el poder, nos vamos a envolver en ese poder, vamos a dar la vida en Jerusalén, a la misma vez en Judea, fíjense, a la misma vez en Samaria y a la misma vez hasta el fin de la tierra, hasta los confines de la tierra. ¿Cómo a la misma vez? Bueno, esto es muy interesante. ¿Cómo hacemos para estar en varios lugares a la misma vez? ¿A través de la oración? ¿O no? Cuando oramos, llegamos a todos lados. A través del dar. Porque yo no puedo ir, pero doy para que alguien vaya y de alguna manera estoy yendo. Entonces, fíjense qué loco, uno da la vida a la misma vez en distintos lugares. Ahora, miren esto, porque cuando una vez lo enseñé esto, una hermana me dijo, y eso es, dice, como los que hacen los locos estos, los musulmanes, dice, que se envuelven en esos chalecos bomba. Bueno, yo creo que esa era la idea que tenía en la cabeza el Señor, esa imagen.
nosotros envueltos en su poder, en esos chalecos bombas, y saliendo al mundo a dar la vida. Ah, está buenísimo. Bueno, ahí tienen para hacer un micromensaje. Bueno, bien. ¿Quién más? ¿Ibas a leer, Ruth, o no? ¿O leíste? Me tocaron un botón y yo me voy para cualquier lado. No, ahí voy. Perdón, porque recién entro también a hacer las corridas y lo hice ahora, ¿no? Bueno. Creo que entendí lo que había que hacer. ¿Libertad o libertinaje? Las dos comienzan iguales, pero no son lo mismo. Hoy nos confundimos y terminamos haciendo de una libertad una mala acción. La libertad es un derecho que también requiere una obligación. No por ser libres podemos hacer lo que queremos. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, pero dio instrucciones de cómo caminar en esta nueva condición. También entendemos que no hay libertad sin sujeción. Sujetarnos no es someternos a una tiranía. Dios conoce lo que es pasar por momentos injustos. Él toma nuestro deseo, pero siempre necesitamos ser pulidos por la voluntad divina. La verdadera libertad se encuentra en su presencia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Bien. ¿Qué te llevó a escribir sobre libertad y libertinaje? En realidad, a mí a veces me pasa de que encuentro una palabra y trato de relacionarla con algo. Entonces digo, Bien. bueno, hoy en día la libertad la tomamos en, Sí. que decimos es libertad y caemos en todo lo contrario. Y eso es lo que dije, dos palabras relacionadas que parecen iguales, pero no son lo mismo. Muy bueno, muy bueno. Bien. ¿Quién más? Y no toquen otro botón porque no voy a decir otra cosa. No sé Ya si me me caso, falta a mí. ya me caso. Lili, sí, Lili. ¿Ya estás en el sur? Primero le iba... Sí, ya estoy en Tierra del Fuego, ya estoy Ah, acá, muy bien. llegué Y hace ayer. calor, parece, en Tierra del Fuego. No, lo que pasa que, o sea, adentro de las casas sí, porque lo que pasa es que hay temperaturas de 25, 27, 30 grados, pero por la calefacción. Afuera hay 9 grados, digamos. Ay, qué lindo, sería para ir a tomar mate. Bueno. Sí, está lindo. Sí. Primero le iba a decir, esto sin chupar las medias ni nada, le doy gracias a Dios por su vida, pastor, gloria a Dios, por su vida, porque verdaderamente, yo digo, me encanta, y esto ya es carne, cuando habla lo que habla y cómo dispara el conocimiento de la palabra de Dios para donde debe ir, y eso es una bendición para todos los oídos de los que estamos acá, que nos pueda dar una versión más correcta de lo que dice el Evangelio, de lo que dice la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por su vida. Bueno, gracias. Porque Póngase un 10 porque es mínimo. Pero vengo pensando desde el amor, desde los otros días, ¿no? Y hoy lo hice, lo de libertad, pero yo digo, porque leía la palabra y escuchaba atentamente a nuestros compañeros los otros días con el amor, y yo digo, ¿quién hace todo eso que decían de hacer, no? Y entonces yo digo, buscaba en el amor de Cristo, ¿no? Y una cosa que me quedó muy clara fue que en una parte de la Biblia dice, el que cumple mis mandamientos es el que me ama. Entonces he estado toda la semana, digo yo, wow, ¿quién te ama? ¿Quién te ama, no? Porque cumplimos los mandamientos, no que los conozcamos, no que se los digamos a otros, no que los prediquemos, los cumplimos. Entonces digo, wow, Dios está. Y con respecto a la libertad puse, la libertad es una palabra. Es solamente una palabra para indicar un estado del hombre imposible o irreal. Eso con respecto al concepto de libertad, ¿no? Y después el Espíritu Santo, por supuesto, que obra en mí, ¿no? Me hace escribir que la libertad es cuando deliberadamente elijo hacer y someterme a su voluntad. Porque fíjese,
cuán limitados estamos verdaderamente en nuestra libertad física, en nuestra libertad emocional, en nuestra libertad, no sé, geográfica, en nuestra libertad espiritual. Así que elegí la última, ¿no? Como que la libertad es cuando me someto deliberadamente a la voluntad de Dios. Bueno, es un poco lo que hablamos la clase pasada, de, con respecto a que la libertad es la capacidad de desatarnos de algo para atarnos a otra cosa. Para desatarnos para volvernos a atar, y en este caso, atarnos a la voluntad de Dios. Interesante. El tema es, ¿cómo definimos la voluntad de Dios? Y según la Biblia es buena, agradable y perfecta. Sí, me está diciendo cómo es, pero ¿qué es? Porque, no sé si lo hemos hablado acá, pero cuando uno también habla de propósitos, le dice a la gente, Dios tiene un propósito para tu vida, y dice, ¿cuál es? No sé, averiguarlo. No, ya que vamos a decir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces se confunde la voluntad de Dios con todo lo que es afirmativo o positivo para nosotros, y si pasa algo negativo, no era la voluntad de Dios. Y cuando en realidad recibimos 3 respuestas siempre de Dios, cualquiera de estas 3, ¿no? Sí, no o esperá. Son las 3 respuestas que vienen de parte de Dios. Entonces, yo trabajaría el micromensaje quizás definiendo un poquito más qué es la voluntad de Dios. Para saber, a ver, pero está muy bueno. Me gustó cómo empezaste. Sí, porque como que te va uniendo, hilvanando pensamientos o razonamientos. Entonces, como para terminarlo bien arriba, quizás ser un poquito más claro, pero una de las cosas que buscamos también con esto de escribir es el no generalizar, o, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Perdón, es que he tenido que mover el ventilador, pues la computadora está hirviendo. ¿Cómo hacemos para que ser más puntuales y no tan generales? Voy a dar un ejemplo tonto, ¿sí? Con respecto a los profetas. Por ahí hay profetas, ojo, creo en el ministerio profético, ¿sí? Y tengo amigos y gente conozco que tiene el don profético. Pero digo, por ahí es como el profeta que se para y dice, siento que hay 2 personas en la congregación, ¿no? Y hay 1000 personas, ¿no? Hay 2 hay 2 acá, dice, el Espíritu me marca que hay 2. Y todos los que están sentados se empiezan a perseguir de alguna u otra manera, y dicen, ay, seré yo, ay, seré yo. Entonces después terminan pasando como 15 adelante, ¿no? Entonces es muy general esa. O sea, ser profeta sí está bueno. Yo creo que si Dios te está diciendo que hay 2, que te dé los nombres, por lo menos que te diga cómo están vestidos, o anda a buscarlos. No sé si me doy a entender. Entonces, nuestros mensajes tienen que ser también más puntuales. El otro día le decía a unos hermanos de que nosotros parece que tenemos la despensa del Evangelio, entonces distribuimos gracia, distribuimos propósito, distribuimos tantas cosas, hasta bendición, ¿no? En los estados, yo tengo un conflicto con los estados, tengo que ir al psicólogo por esto. Tengo un conflicto con los estados que dicen, hoy Dios te dice que te va a bendecir. Y es así. Dios bendice a todo el mundo. No, no es así. No es así. Porque si no sería como injusto decir, la verdad que se cuida para Dios, está buscando a Dios, y el otro que es un chanta es bendecir. No. Entonces, tenemos que saber definir y ser puntuales con esto. El Señor le dijo, no los conozco. Tenían ministerio, tenían dones. No los conozco.
Entonces, empezar a regalar, por decir tiene dones y es re espiritual. Entonces, por eso, no generalicemos ni le hagamos decir algo a la Biblia que no dice. Sí, me gusta porque fue muy puntual y los razonamientos fueron guiándonos a un final, y eso está muy bueno. Está muy bueno. Pero, amados, tratemos de no generalizar y no andemos regalando bendiciones a todo el mundo y no andemos regalando. No, si Dios te escucha. Mire, Jesús dijo, si ustedes Pero perdonan... ahí, pastor, sí. por ejemplo, esto que usted dice, no andar regalando bendiciones. Yo escucho, ¿no? Lo que usted dice, pero la Biblia también dice que el sol sale para justos y pecadores. Sí, pero eso es Y el misericordia. sol, bueno, por eso, ¿no sería una bendición entonces? Para el que no tiene a Dios, digamos que... Bueno, la pregunta sería, ¿qué es bendición? Es lo primero que tenemos que definir. La palabra bendición, como dijimos la primera clase, creo, está Eugenia de testigo porque el nombre de ella está Bien decir. ¿no? Que tiene buenos genes. Y es un bien decir. Dios habla bien de, Dios elogia a. Entonces, ¿Dios elogia al malo? ¿Dios habla bien del malo? Por eso sale el sol. O sea, que salga el sol sobre el malo. ¿Eso quiere decir de que Dios habla bien del malo? Y yo, si me la pregunta a mí, Liliana, yo creo que sí, porque creo que Dios, en su infinita misericordia, no nos ve malos y buenos. En su infinita misericordia nos ve a través de Jesucristo como buenos, lo que yo creo, ¿no? Porque yo, en algún momento que no conocía a Cristo, estaba en el lugar de los malos. Sin duda, yo también. Y bueno, entonces, si Dios no hubiera tenido esa infinita misericordia en mí, que yo no nací en una cuna cristiana, mis padres católicos, apostólicos romanos, de los que tenían un título, pero jamás iban a la iglesia, ni jamás hacían una obra buena, mis abuelos de la masonería, creo, italiana, ¿cómo se llama? La mafia italiana, o sea que Dios tuvo una recontra misericordia, ¿no? O sea que creo que la tuvo con todos y cada uno de ellos, como la tuvo conmigo y como la tiene hoy con mis hijos y con mis nietos. Y más allá de que yo conozco del Señor Jesús y más allá de que mis hijos conocen y mis nietos también, yo creo que va a haber un punto en esto, ahí donde yo creo de lo que hablaba nuestra compañera de la... ¿cómo es? Del libre albedrío. Ahí creo que va a estar el libre albedrío. Cuando ellos, más allá de lo que yo les pueda decir, más allá de lo que ellos hayan visto en mi vida y en su vida desde las bendiciones que Dios, desde que yo estoy cristiana, como el pueblo de Israel, más allá de que vieron todas las bendiciones, hay un momento donde a ellos les va a tocar elegir ese libre albedrío de decir esto desde mi decisión personal y sabiendo que la libertad que voy a tener en Cristo va a ser someterme como esclavo de Cristo, o sea que va a ser una libertad también condicionada. Por eso creo que Dios da las bendiciones para todos, sino es nuestra manera de juzgar a este sí y a este no, y es una manera, como decía Silvia, que después en la iglesia, en el templo donde nos juntamos a dar la palabra de Dios, hay hermanos heridos por acciones de mismos cristianos que lastiman, que segregan y que juzgan, siendo que, como usted dijo en un principio, el único que tiene ese poder de convencimiento es el Espíritu Santo. Bien. Y de juzgarlo va a ser Dios. Es lo que pienso yo. No, bueno. No sé. Bueno, algunos dirán por qué también permitimos hablar estas cosas. Y está bueno porque todos estos son disparadores para que uno después pueda escribir. Por lo menos yo, siempre que ando escuchando, tengo una hoja, una cantidad de hojas con frases, palabras, ¿no? Y voy ampliando. ¿Cómo interpretás este texto? Jesús dice, si ustedes perdonan, el Padre los perdona.
pero si ustedes no perdonan, el Padre no los perdona. Es decir, que si el Padre no nos perdona, está enemistado con nosotros. Que si el Padre no perdona, quiere decir que a esa persona no la escucha, porque está enemistada. Sí. Bueno, y eso yo lo refutaría con la parábola cuando Jesucristo dice de esa deuda que el rey le perdona a uno de muchísima deuda, y después ese que tenía una deuda no le perdona a uno que no tenía una deuda menor. Sí, está En todo dentro ese del mismo, caso, sí. claro, yo creería que es esto, ¿no? Que si yo no perdono al que me lastimó, en mis años me ha lastimado un montón de gente, que yo hice una vez en una reunión de damas, hicimos una experiencia y les hice hacer tres columnas, y en una le puse que desde lo que se recordaban todas las experiencias donde habían sido dañadas, otras donde habían ellas dañado y donde, bueno, aún pensaban que te faltaba perdonar. Y la de donde habían sido dañadas, todas nos miramos y todas así comparamos, era inmensa esa columna. Había gente que se acordaba de alguien que le hizo, no sé, a los 3 años, ponele, yo no tengo esa conciencia, ¿no? Y en la lista de las personas que habían dañado, y después le comentamos los daños, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, yo me había sentido dañada, ponele contigo, porque yo un día fui a la iglesia y no me saludaste, el pastor de la iglesia no me saludó. Y a lo mejor, o una hermana de la congregación no me saludó, o la líder no me saludó. Y después esa persona había sido líder y no había saludado por X motivos a otra. Entonces también quiere decir que dañó a alguna otra persona. Sí. Porque si yo me siento dañada porque vos no me saludaste, y en algún momento yo no saludé, también hay alguien que se sintió dañada porque yo no la saludé. Sí. Porque soy la líder, ¿entendés? Entonces, ahí donde empezás a ver que la lista de todos los que te dañaron se va equiparando con las listas Bueno, de las personas que vos dañaste. sí, Y sin después, duda. Sin duda. La y bueno, entonces pregunta, si vos perdonás a todos esos que te dañaron, si vos perdonás a todos esos que te dañaron, seguramente hará que las personas a las cuales yo dañé puedan perdonarme. puede ser y puede ser que no. Eso ya es volvemos al libre albedrío, la decisión personal. El tema parte por lo siguiente. Si Dios no perdona a alguien, quiere decir que ese alguien está enemistado con Dios. Por lo tanto, Dios no hablaría bien de esa persona. ¿Cuál es el punto? Primero, tenemos una visión muy romántica de las cosas. Muy romántica de las cosas. Y lo otro, que todo el tiempo me dijiste, Lili, creo que. Y ahí está el tema. Nosotros, esto también está, y es válido, yo te agradezco todo lo que has dicho porque suma muchísimo. Porque como siempre digo al comenzar las clases, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, cuando uno se anima a preguntar, después los demás se van a escribir y te van a decir, yo no me animaba a preguntar eso, gracias. Entonces está bueno estos disparadores. El punto es el siguiente, tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Y punto. La Biblia dice que Él está enemistado de los que no perdonan. Entonces, al estar enemistado, no creo que le llegue bendición. Claro, no, estamos de acuerdo. Porque o sea, no hablaría, por no eso te hablaría digo, bien de esa persona. Entonces, que yo le ponga a todo el mundo, que ponga en mi estado, hoy Dios te dice que te va a bendecir, que... No, resolvamos las cosas ante Dios y ahí vamos a ser pero por bendecidos. eso, o sea, en la parábola está, si el que tenía la deuda grande hubiera perdonado la deuda del pequeño, en ese caso, él no perdonó y ahí le dijo, como no perdonaste, encima fue preso, ahí está el castigo que vos decís. Entonces quiere decir que yo tengo permanentemente esa posibilidad de perdonar al que me dañó. Claro, pero Entonces, vamos al principio, que decíamos de que, que el sol salga sobre los malos y sobre los buenos. Para los buenos es bendición, es oportunidad. Sí. Para los malos, y digamos que también es una oportunidad, pero no sé si es bendición. Perdón, ¿no será consecuencia de estar siendo bendecidos por el que sí es bueno? O sea, nosotros somos su pueblo.
Y Sí. por consecuencia, el resto de la humanidad tiene el beneficio porque Dios nos da hacia nosotros. Exacto. Ya que no Sí. estemos sería otra cosa. Entonces eso en Exacto. realidad es por consecuencia de la bendición hacia nosotros, que sí somos, Sí. bueno, Yo no diría que los que no tienen a Cristo son bendecidos, ¿saben por qué? Porque si bendecir es hablar bien de, estaríamos diciendo que Dios habla bien de los que no lo conocen, o de los que no quieren saber nada con Él. Mm. ¿Cómo Dios va a hablar bien de Me alguien que no quedo conoce? con la versión que dice ella, o sea, por consecuencia Sí, mía, o sea, si yo bendigo a alguien, porque yo conozco a Cristo, entonces si yo conozco a Cristo y alguien me dañó, yo tengo que bendecir a ese alguien que me dañó, que no conoce de Cristo, y quizás él, que no conoce de Cristo, viendo mi bendición de que lo perdoné, quizás él tenga sí. la posibilidad y la opción de... No, es que la posibilidad siempre la van a tener. Pero decir de que el que no tiene a Cristo es bendecido, que dice, ay, fui bendecido, Dios te bendice. No, yo no le diría a uno que no conoce a Cristo que Dios lo va a bendecir, porque lo estaría engañando, porque no está en la Biblia. Si hay un texto en la Biblia que me muestren, que digan que Dios bendice a los que no son de Él, entonces sería fácil, porque no me acercaría a Él. Si total soy bendecido. Entonces como que nosotros tratamos de mezclar y sí, incluimos a todo el mundo, metemos... No, pero es claro, el Señor dice, o sea, este que no hace esto no está conmigo. El que no junta conmigo, dijo Jesús, desparrama. Desparrama. Entonces, no sé por qué terminamos hablando de todo esto, pero, pero digo, sí la persona tiene la posibilidad de elegir. Pero a ver, a Abraham dice que las bendiciones lo iban a alcanzar y lo alcanzaron. Entonces, decirle a uno de afuera que va a ser bendecido es como, no yo sé. creo que nos cuesta igual esa parte, porque por ejemplo, voy a hacer un testimonio que me pasó ahora en el local. Yo tengo un local de vestidos de novia y de fiesta y una quinceañera, la mamá tiene cáncer y hicieron una fiesta rápida. La cuestión es que la mamá se está muriendo prácticamente. El padre viene a buscar el vestido y nos pusimos, digo, este es mi momento, tengo que entablar una conversación y demás. Entonces él me dice, sí, yo sé que ella va a morir con todo el deseo del mundo, que va a estar en un lugar mejor, que Le digo, ok, tenés toda la razón del mundo porque ese lugar existe. Pero la única manera de acceder a ese lugar es reconociendo que somos pecadores. Entonces, en esa confrontación le digo, eso que vos estás diciendo es así, pero no es por lo que vos hagas, ni por lo que tu mujer haga, ni por el buen deseo que uno tenga. La Biblia es clara. Lo accedemos ahí cuando reconocemos que somos pecadores y lo recibimos al Espíritu Santo. Entonces, a veces es eso de nos cuesta entender esta realidad y confrontar esta realidad. De que la bendición está hacia los hijos, hacia los que creen. Y después el resto tiene, por añadidura, por decirlo, no sé si utilizar esa palabra, pero son beneficiarios de nosotros. El día que no estemos, no sé qué va a pasar. Sí. O sea, la Biblia dice, pero... Sí, sin duda que es así. Pues si no caeríamos en la hora, la famosa del Mundial, de que don Diego y doña Tota con Maradona, con Diego, están alentando a Lionel. O sea, y el Diego nos guía desde arriba. El otro día había un meme que salía doña Florinda con el escudo de Argentina y el chavo con el escudo de México. Y decía doña Florinda, Messi, si supieras que el Diego te mira desde arriba, y el chavo le dice al lado, o desde abajo. Entonces, me causó mucha gracia, se lo mandé a un amigo y me dice, cristiano supuestamente. Dice, ¿por qué? Y le digo, ¿qué? ¿Vos pensás o sea, que es intocable, o sea, Maradona, o sea, que vos creés que está en el cielo? Entonces, a ver, nosotros somos muy generosos y primero abrimos la puerta de algo que no nos corresponde abrirla, porque no tenemos autoridad. No tenemos autoridad para hacer entrar y salir a nadie. Sí tenemos autoridad para decidir no ser de tropiezo. Por eso el texto que no sé quién citó que dijo que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces está hablando, o cuando Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo, está diciendo Pablo, yo no soy de tropiezo, imítenme a mí, como Cristo no fue de tropiezo, yo tampoco, imítenme a mí. O sea, él se pone, pero imitarlo a Pablo ya en las otras áreas ya sería otra cosa. No estamos aprobados a eso. Pero digo, nosotros somos los que le abrimos la puerta a todo el mundo y a todo el mundo bendecimos.
A todo el mundo bendecimos, a todo el mundo le damos dones, a todo el mundo le damos propósitos, a todo el mundo le damos un montón de cosas. Y no es así. No es así porque las personas al final después se encuentran con la realidad. ¿Y qué se sienten? Se sienten que fracasaron. Mire, amados, el Señor está interesado en el ser, no en el hacer. En el Amén. ser, no en el hacer. Nosotros queremos hacer para hacer. De hecho, el mundo nos define por lo que hacemos. Uno dice, ¿quién sos vos? Y yo soy abogado, yo soy no sé qué, yo soy, ¿no? Entonces, pero en realidad, cuando a nosotros nos preguntan quiénes somos, somos hijos de Dios. La identidad de Cristo es la que nos define, el ser. Por eso cuando el Señor, una de las razones que cuando se le presenta a Moisés, ¿qué es lo que le dice? Yo soy, ¿y qué soy? Punto. Y es muy interesante esto. Nosotros nos definimos por el hacer. Entonces, como nos definimos por el hacer, repartimos hacer a todo el mundo. El otro día hablábamos, no sé, en una clase y decían, no, porque el Señor tiene propósitos. Entonces yo le decía, la Biblia habla de propósito en singular o propósitos en plural. La realidad es que el Singular, propósito es propósito. uno el propósito, ser como Cristo. Comienza ahí y termina todo ahí, siendo como Él. Entonces, él, ¿se acuerdan? Creo que lo vimos, de Génesis y Apocalipsis, hicimos la comparación. Bueno, dicho esto, quiero meterme en algo y ya después quiero ver si podemos leer. Pero gracias por esta apertura, Lili, me gustó. Quiero que veamos un poquito lectura comprensiva y tratemos de interpretar este texto que está muy relacionado a lo que acabamos de decir. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Bien, miren lo que dice Romanos del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Claro, sí, muy bien. Lo leo. Por favor. Hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Qué tremendo es este texto. Qué tremendo es este texto. Primero, el anhelo de Pablo era y la oración de él era para que Israel, o los israelitas, los judíos, fueran salvos. ¿Sí? Él dice que da testimonio de que ellos tienen celo por Dios. Sí, lo tienen, pero no conforme a ciencia. La palabra acá ciencia en el griego es epignosis, habla de un conocimiento superior, sobrenatural. O sea que lo conocen, tienen celo por algo que no conocen. No se les ha revelado Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amados, ¿qué es la justicia de Dios? Cuando leemos estos textos de Romanos, ¿qué es lo que interpretamos? ¿Qué es la justicia de Dios? Porque si ellos tienen celo de Dios, o sea que deben conocer la justicia o la ley de Dios. ¿Qué es para ustedes la justicia de Dios? Lo de la paga del pecado es muerte. O sea, Él es justo, es un juez justo, Sí. no es por lo que veníamos hablando, sino que la paga del pecado es muerte. O sea, bien, esa es una parte de la ley, ¿sí? O sea, no se cumple la ley, ahí se infringe la ley, chao, viene el castigo, que es la muerte. Bien. Yo ese texto lo tomo como la parábola del señor que le paga los 10 talentos tanto al que empezó a trabajar la primera hora
como el que empezó a trabajar en la última hora y le pagó lo mismo y aparecen los celos del que empezó en la primera hora. O sea, y cuando yo digo creo, que usted me decía recién, es porque lo creo. O sea, ¿cómo le puedo explicar? Yo creo en Dios, creo y en lo bueno y en lo malo y en el esperar, y lo creo verdaderamente. O sea, en este tiempo que estuve en San Martín me tocaron vivir terribles situaciones horribles, espantosas, de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de amargura. Todo lo peor me ha pasado en estos 3 meses que estuve en Mendoza. Y aún así creo en Dios, porque aún así creo que todas esas situaciones, que yo no las entiendo en ese momento ni nada, sé que tienen, que son mejores que las que yo puedo elegir, porque sé que tienen, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero lo Sí, sé, pero aunque eso fueron está bien. terriblemente feas. Sí, pero eso ya tiene que ver con el fruto del Espíritu en uno, el carácter de Cristo, Pero que se por mantiene. ejemplo, Pero, digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Le creo a Dios. Porque como dice Le también la creo. Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Pero creer lo que él Sí. dice ya implica ponerse debajo de la justicia de Dios, la ley de Dios. Sí, Ruth, ibas a decir algo. no, tomando el tema de la parábola, en realidad es lo mismo, es esto de decir, bueno, yo soy un cristiano de hace tanto tiempo, hice tantas cosas, bla, 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 estoy desde el principio, y él también tiene la salvación y estuvo hace 2 minutos. En Bueno, realidad, por eso yo pienso que en realidad acá lo que habla es esto, de la justicia de Dios, que no importa cuánto, ni cómo, ni lo que hiciste, sino que, por lo que yo entiendo, interpreto esta parte de la justicia es, vos sos salvo porque reconocés que sos un pecador y me recibís en el corazón. O los dos que estuvieron en la cruz con Jesús. Claro, es el ejemplo, qué chanta, ¿eh? El tipo se fue derecho al paraíso de una y no hizo nada, o sea, y nosotros Y el otro acá. también tenía la posibilidad. Y sí, por eso, ahí está, ¿no? ¿Qué trabajo, qué vida de esfuerzo tuvo? Ninguna. Pero creyó Porque al el final. esfuerzo lo hizo Jesucristo. Claro, ahí está el tema. Él es el dueño del campo y él decide cómo y a quién paga. Pero bueno, a ver, hemos definido justicia con una connotación media mala, me parece. Y bueno, pero lo mismo es libertad, pastor, y lo mismo es amor. Bueno, Porque pero miren esto, que yo pregunté, ¿qué es la justicia de Dios? Y lo que dijeron es la paga del pecado, muerte. O sea, ya arrancamos con una connotación mala sobre la justicia de Dios. Pregunto, a ver, ampliemos, ¿qué es la ley de Dios? yo creo, y bueno, digo creo porque lo creo. ¿Qué problema con el creo ahora? Claro, que siempre Dios nos ha querido proteger, nos protege. Claro. Entonces, Sí. entonces desde la creación misma, siempre Dios nos ha querido proteger. Entonces yo lo veo tengo un nietito de 1 año y medio, y yo lo veo que es querer proteger que nada le suceda malo, que el mal no lo llegue, que el mal no lo alcance, o sea, yo creo eso, ¿no? Que Dios nos ha querido proteger desde el mismo momento. Pero también, como no nos hizo robots, como los que puede hacer el hombre, que nos obedece nada más, nos hizo con toda esa esencia que podemos elegir. El mismo temor de Dios creo que es el que nosotros mismos nos apartemos del amor de Dios. No, sí, sin duda. A ver, sí, pero nos estamos yendo del tema. Nos estamos yendo de qué es lo que es la justicia y qué es la ley. Justicia, por eso, para mí la justicia es buena, no es mala. La justicia es buena. Y creo que el hombre, desde los comienzos de la primera lectura, tomó esa parte negativa, es decir, como porque si la palabra de Dios dice que temamos, o sea, que honremos a las autoridades porque están para hacer lo bueno, sí. entonces la justicia no sería mala, la justicia sería buena.
Salomón, cuando tuvo que dividir al niño entre la madre que era y la madre que no era, ¿qué dijo? Pártanlo por el medio. Justicia salomónica, es decir, la madre que es verdaderamente madre piensa, lo entrego aunque lo tenga la otra madre, pero que esté entero, que esté vivo, que esté sano, que esté bien. Entonces la justicia es buena, la justicia de Dios es buena. Que las consecuencias de no estar bajo la justicia de Dios sea lo otro, Claro, es otra cosa. Entonces, Pero ¿y la ley de Dios? es buena. ¿Y la ley? Y la ley de Dios es buena. Yo creo que te estás refiriendo en realidad a la connotación cuando decimos la justicia es la salvación del hombre. O sea, la paga del pecado es muerte, es la consecuencia, pero lo bueno es que Dios pensó en salvar al hombre y lo salva por ese medio. O sea, esa es la connotación positiva que vos estabas pidiendo, capaz. No, yo no. Estoy como un... Pero es verdad, siempre pensamos en lo malo, pero en realidad eso malo es porque Dios ama al hombre, es un juez justo y hizo la salvación por medio de Jesucristo. Bien, ¿y de la ley? ¿Es buena o es mala? Pastor. Sí, Romina. La ley sería los mandamientos. Sí, la ley de Dios. Que dio Dios. Sí, hoy consideraríamos toda la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. O sea, toda la Biblia es la ley de Dios. Porque no se contradice en ningún momento. Pero bueno, ¿y la ley? Pregunto, ¿y la gracia? Claro, lo que pasa es que la ley era buena. Lo que pasa es que las personas que vivieron en la ley no la cumplieron. Ese es el punto. La ley era buena, porque era el amor de Dios derramándose para los hijos de Dios o para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no cumplió la ley. No, el pueblo de Dios no cumplió la ley, pero como nos sigue amando Dios, nos dio a su Hijo para que pagara el precio por la gracia, para que hoy nosotros y el pueblo de Dios y todos los judíos tengan esa posibilidad. Bueno, la pregunta es, o sea, si la ley era tiempo pasado. Es buena, bueno, porque es buena. Habría que modificarla a lo mejor la ley tiempo nos muestra actual. cómo somos nosotros. Perdón, a la ley tendríamos que modificarla. La ley no. Una reforma, pastor. Clavamos las tesis ahora. Ya lo hizo Lutero. No, y tampoco. ¿Cuántos de los que están conectados están bajo la ley y cuántos están bajo la gracia? Bajo la gracia. Bajo la gracia. 1000 veces. Todos estamos bajo la gracia. Bajo la gracia. Es un favor inmerecido de Dios para nosotros. Bueno, y si están bajo la gracia, o sea que la ley no tiene efecto en ustedes. Sí, tiene efecto, pero no soy Por judía. Supuesto que no sí. soy linaje de Abraham. Pero la ley, ¿Dios se la dio al pueblo judío o nos la dio a todos nosotros? A todos. A los que creen en él. Entonces, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Ambas. Bajo la gracia. Porque seguimos diciendo... No, bajo la gracia ya estamos. Bajo la gracia ya estamos. Estamos bajo la gracia, pero también tenemos que cumplir la ley. Y al cumplir la ley, seguramente la justicia divina... Perdón, pastor, recién quería decir que me saqué ¿cómo se llama? Porque estaba comiendo, es como tarde, entonces... Sí, le queda una lechuga ahí en el diente. No, por eso no saqué la cámara por ese motivo, estaba comiendo. No hay problema. Pero la pregunta es, si están bajo la gracia, o sea, no están bajo la ley. Nosotros todos, absolutamente todos nosotros recibimos la gracia. La primera es la gracia, ¿sí? Segundo es la ley, que todo lo que nosotros creemos en él, estamos bajo la ley de él. Y por ende después, ¿cuál sería no la respuesta, sino en realidad cumpliendo la ley, seguramente la justicia divina es la salvación de nuestras almas? Yo entiendo así.
O sea que la gracia gracia llegó antes que la ley o vinieron juntas. La gracia es primero. Yo tengo una historia bajo la gracia de Dios. Después voy a contar ahora alguna vez. Ahora ya no, porque ya estamos ahí. Ya estamos ahí por el partido. Primero la ley. La ley. Bueno, ley porque está Levítico, el libro de Levítico. Nosotros estamos bajo, ¿cierto? El pacto de la gracia. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia y la ley se cumplió en Jesucristo. Y nosotros, como creemos en Jesucristo, nosotros tenemos que ser imagen. O sea que si la ley se cumplió en Cristo, nosotros ya no estamos bajo la ley. Sí, porque después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y después viene. Sigue estando. A ver, Elsa, termine la idea. Sí, nosotros somos imitadores de él, porque la ley se cumplió en él y nosotros, porque creemos en él, estamos en el pacto de la gracia. Nosotros tenemos que, proyectar lo que él vino a hacer y enseñarnos. El ser, como dice usted. Dígame, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lectura comprensiva. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin con el significado de que el objetivo de la ley es Cristo. Bueno, es interesante la óptica, es interesante esa mirada, porque no está poniendo lo que acaba de decir Abel. Lo que yo interpreto que él está diciendo es que el fin lo pone como un objetivo, no como una terminación de algo. Esa es la visión de lo que acaba de decir Abel. ¿Quién mira el fin como que la ley termina en Cristo? Porque podríamos decir, como dice Abel, lo leeríamos de la siguiente manera. Porque el objetivo de la ley es Cristo. Eso es lo que acaba de decir, o el propósito. Eso es lo que acaba de decir Abel. Pero hay otros que quizás interpretan y dicen porque la terminación de la ley es Cristo, o la ley termina en Cristo. Pastor, puede ser así, digo, con todo respeto, no puede ser que la ley fue impuesta por medio de Moisés y que por la gracia fue dada por Jesucristo. ¿Puede ser eso? El mismo Dios que le dio las tablas a Exacto, Moisés, claro, el mismo Jesús. Dios. Es Jesús, estaba en el monte también. Ajá. Él es el monte de salvación, Así él es la roca. Podríamos utilizar como figura quizás que las tablas, las rocas donde se escribió la ley, pueden representar a Cristo. Digo yo, no sé. ¿Y si es el principio es Cristo? Y Él es la palabra encarnada. Entonces, ¿estamos bajo la ley o no? Sí, pastor, porque el versículo que dice que Él no vino para abolir la ley, sino para hacerla cumplir, es decir, el tema para mí está en que nadie puede cumplir toda la ley. Por eso los judíos tenían que ofrecer sacrificios, porque nadie podía cumplir toda la ley. Y actualmente seguimos en la misma. Porque, bueno, pero... Entonces por eso vino Cristo a hacer un nuevo pacto y Él nos redime de pecado pidiendo perdón. Bueno, fíjate qué interesante. No quiere decir que no corra más la ley. No, sí, o sea, corre en el sentido de que ahora tenemos a Cristo adentro que nos trae conciencia de pecado y que nos dice que está mal, porque la misma palabra dice, solamente con mirar a otras mujeres ya pecamos. O sea, ¿quién puede decir que ahora cumplimos toda la ley? O quién puede decir, no, lo que pasa es que los judíos no cumplían la ley. Sí, no la cumplían, pero nadie puede cumplir toda la ley. Por eso tuvo que venir a enseñar a... Pero Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, que no son difíciles de cumplir. Porque los mandamientos no serían, amarás a Dios, tu Señor, como tu único Dios y Salvador, y amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Yo interpreto por mandamiento ley también.
todo lo demás del Levítico. Pero esas lo que pasa es que, bueno, ahí está el punto. Lo primero que relacionaron, o que relacionamos, es la ley con sacrificios. Pastor, pero es difícil amar al que me hizo daño. Por eso digo por eso dice la palabra que es difícil cumplir la ley, porque si yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y mi prójimo me hizo daño, entonces ahí está la dificultad. No porque sea, como usted dijo la palabra, no me sale ahora, se me olvidó, gravosa. Lo que es difícil es que yo muera a mi carne, a mi humanidad, a mi ego, a mi mente, a mi pensamiento, todo lo demás, y tenga la mente de Cristo como para perdonarlo. Entonces ahí cumpliría el segundo mandamiento. Está bien, pero entonces el problema no está en cumplir la ley, el problema está en uno, que le cuesta cumplirla. En todos. No, en mí no, porque... Véanme a mí, así que... Véanme a mí, digan, ajá. La pregunta también sería, ahora, los que decían que estaban bajo la gracia, ¿dónde están? Pastor, acá encuentro en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que uno no es que... La gracia y la verdad, ¿para qué? Los dos están en... La gracia y la verdad, ¿para qué? O sea, no está diciendo de que la ley... No entiendo. O sea, claro, usted dice que la ley... A ver, está acá el texto. Está siguiendo Romano, está leyendo. No, estoy en Juan 1:17 de Reina Valera. Perdón. Ah, Juan 1:17. Sí, porque me quedé con lo que usted me dijo antes. Sí, 1:17. A ver, lo buscamos, lo leemos. Juan 1:17. Sí, y habitó entre nosotros, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, el que nos haya dado a conocer al Padre lo hace a través de la gracia. ¿Sí? Es gracia eso. Pero ¿de qué manera nos lo dio a conocer? ¿No nos dio a conocer a través de la ley dada por Moisés? Sí, a través de la ley dada por Moisés. O sea que, como decían recién los hermanos, a través de Jesús que vino a cumplir la ley. Entonces, a través de Él estamos en la gracia. Y podemos cumplir en Cristo, porque sin Cristo no podemos. Bueno, ahí entonces lo que usted me está diciendo es que Cristo, al cumplir con la ley, se convirtió en el modelo perfecto para que nosotros lo tomemos como ejemplo y cumplamos la ley. Claro, pastor, lo que tenemos que saber también. Sí, eso es lo que interpreté yo ahí de lo que dijo. Sí. Que la ley entonces no termina en Cristo, sino que nos habilita. Para mí empezó en Cristo, pero termina en Cristo. Y nosotros vamos a caminos de la perfección en Cristo. Ah, bueno, entonces ahí se confirma lo que dijo Abel, la interpretación de Abel, de que el fin o el propósito de la ley es Cristo. Entonces, si nosotros cumplimos con la ley nos lleva y nos apunta a Cristo. Sí, la ley nos apunta porque no robarás, no matar, todas esas cosas. Nosotros sabemos que son las leyes y los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, pero como decía, el hombre no puede cumplirlo solo, necesita del Espíritu de Dios que le dé la fortaleza y la fuerza. Sin duda. Pero entonces, ¿estamos bajo la ley o la gracia ahora? Y yo creo que es un poco de los dos, porque Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley, y Él nos da la gracia. O sea que la ley y la gracia se hacen uno en Cristo. Bueno, pero nos da la gracia ¿para qué? Para ser salvos. ¿O para cumplir la ley? Para ser salvos. Y sí, y debemos cumplir la ley. Cumplimos porque tiene muchos mandamientos. Cumplimos la ley para ser salvos. Poder alcanzar. Sí.
Para ser salvo. Sí, ¿Para quién? Para ¿Qué Cristo. lío que hicieron en un ratito? ¿Por qué hicieron tanto lío? No, No, yo no. no, porque estamos, y está bueno el debate porque, bueno, o sea que Bueno, digo una esto cosa no porque supone la otra. digo esto porque quiero que escriban algo sobre la ley para la clase que viene, que ya lo traigan escrito. Pero, a ver, ¿cuál es el tema? La consigna clara, pastor, por favor, porque después me hago un... Bueno, no, digo, vamos a cerrar las ideas antes de irnos. Digo, la interpretación correcta fue la que hizo Abel, de que el propósito de la ley es Cristo. Por lo tanto, a nosotros al cumplir la ley, terminamos siendo como Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios da una ley y cuándo la da? ¿Cuándo le llega la ley al pueblo? Como dice. Cuando el pueblo vivía en libertinaje, porque no tenía sujeción. El pueblo no tenía libertinaje si era esclavo. Era esclavo en Egipto. Cuando salió de Egipto. Ahí ya no había libertinaje. La vio con las tablas de Moisés. Exacto. O sea que, fíjense las figuras que hay, que es muy interesante con la Gran Comisión. El pueblo sale de la esclavitud. ¿Por dónde cruza? Por el río, por el Mar Rojo, perdón. ¿Qué es lo que representa eso? El bautismo. La muerte a la esclavitud y salimos libres en Cristo, resucitados en Cristo. O sea que a partir de ese momento Dios le da la ley. La ley fue dada para construir una nación. Una nación que se parezca ¿a quién? A Cristo. Sí. Nación santa. Nación santa. Imposible que nosotros seamos santos si no es por medio de Cristo. O sea que nación, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, para eso nos dio la ley. Fíjense qué loco, porque cuando éramos esclavos no había ley. Si el esclavo no tiene ley, sino, ¿qué puede hacer el esclavo si la ley da libertad? Ahora, no confundamos el tema de la ley con el tema de los sacrificios. Los sacrificios eran parte o son parte de la ley, sí, pero hoy no están anulados, están inoperantes, porque no hay un templo para ofrecer sacrificio. Por eso necesitábamos el sacrificio perfecto de Cristo. Usted me dirá, ¿y más adelante lo necesitaremos? La verdad que no tengo idea, porque con el sacrificio de Cristo a mí me alcanzó y me sobra y me satisface, porque puedo cumplir con la ley. He sido declarado justo sin haber hecho nada, solamente creer. Entonces, lo que ustedes van a tener que escribir es cómo la ley forma a Cristo en nosotros. Cómo nos hace una nación santa, una nación que es la que, de alguna manera, como decían anteriormente, los que no son de Dios, es como que son salpicados con algo de lo que Dios nos da a nosotros. O ellos permanecen porque estamos nosotros acá. El día que no estemos como iglesia, chao. Yo soy consciente de que mucha gente alrededor mía es bendecida porque estoy yo ahí. Y no porque esté yo, sino porque Cristo está en mí. Y estoy seguro que mucha gente alrededor de ustedes que no conoce a Dios, de alguna manera es afectada. Pongámosle la palabra bendición. Pongámosle. No sería, pero usémosla. La gente recibe algo porque estamos nosotros ahí. Luz en las tinieblas. Miren todo lo que salió de la ley. Luz en las tinieblas. Disfrute. Como cuando escribió Ana. Disfrute. Conocimiento era. Conocimiento, libertad. Mire qué bueno. Conocimiento, libertad. Entonces, construcción, educación. Eso significa la palabra ley. Se traduce como norma. Miren, la palabra Torá, que es la palabra hebrea para ley, significa dar en el blanco. Y pecado significa errar al blanco. Por lo tanto, si tenemos la ley de Dios en nuestra vida, no erramos al blanco, no pecamos. Por eso David dice, cuánto amo tu ley. Es lumbrera mi camino. Mire, ahí hay, es guía. Es lumbrera mi camino. Es educación. Se traduce al griego como norma. La norma de Dios. Mire todo lo que hay para escribir. ¿Tomaron nota de algo? Si no, después escuchen la clase de nuevo y vamos a escribir sobre la ley. Y los que no pudieron leer sobre la libertad, van a leer sobre la libertad, lo que escribieron la clase que viene. No me quedó claro la consigna.
Porque usted está bajo No me quedó la claro. gracia. ¿Perdón? Usted está bajo la gracia. No, la consigna, profe, por favor, porque Bueno. se me hizo una... Bien. Sí. Definimos ley como dar en el blanco, lo que no nos permite pecar. Si la ley está en el centro de nuestra vida, la ley de Dios, podemos disfrutar de la justicia de Dios. Por lo tanto, somos edificados, somos construidos con esta norma, con esta ley, con este mandamiento. Somos edificados. Dios le dio a Israel una ley porque quería construir una nación. Al pueblo no le gustó, quería ser igual que las otras naciones. Esta ley lo que hacía era convertirlos en exclusivos para él. Y es la ley que sigue operando hoy y nos convierte en exclusivos para Dios. Por eso Cristo vino y la cumplió, para decir, en mí la pueden cumplir. Entonces, aquel que observa, dice, la ley de Dios, la que da libertad, dice un texto. Oh. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que es la ley? Lumbrera nuestro camino. Bueno, ahí tienen un montón de disparadores para escribir sobre algo, sobre la ley de Dios. ¿Vieron que tenemos un concepto de cuco con la ley? La ley es cuco, ¿no? Yo estoy bajo la gracia. Entonces, si la gracia anuló la ley, estamos en el horno. Podemos matar, podemos hacer todo lo que... adulterar y cuantas otras cosas, ¿no? Porque la ley la anuló. No. Por eso la lectura comprensiva. Por eso cada palabra que utilizamos tenemos que saber qué significa. ¿Qué significa? La ley nos educa, nos construye, nos edifica. La ley nos distingue, nos hace diferente del resto de las naciones. La ley nos da el mensaje de que pertenecemos a un reino, que somos su propiedad privada. Podríamos decir que estamos en un universo paralelo. No, ahí ya me fui de... se me vino la alabanza esa a la cabeza igual. Bien, amados del Señor. La clase que viene es la última clase. Vamos a ver si hacemos tiempito de... Bueno, vamos a escuchar todo lo que escribieron, eso sí. Vamos a ver si hacemos tiempo de ver algunos textitos más, como de los testigos de Jehová que vimos la otra vez, que me parece interesante. Y vamos a tener el examen por Classroom, como la otra vez. ¿Se les complicó o no? ¿O estuvo bueno así que les llegara el resultado y nomás? Buenísimo, entonces. No, estuvo bueno. Buenísimo. Listo. Estuvo. Listo, entonces, lo vamos a hacer igual. Bien, los que no me entregaron el trabajo, les voy a aceptar el trabajo hasta el día lunes a última hora, pero sepan que ya va con un punto menos. Tengo que respetar a los que ya lo han entregado a tiempo y antes, ¿sí? Los que no entregaron el trabajo práctico número 1, I'm sorry con excuse me, se van a tener que esforzar muchísimo para el final para no perder, porque obviamente, a ver, va a restar bastante. Pero bueno, hay que tener en cuenta que hay que ser justo con los que... Porque todos estamos complicados con los tiempos. Pero hay que ser justo con los que de alguna manera lo pudieron hacer antes. El otro tema es el siguiente. Para cuando tengan otras materias, no esperen a último momento para hacer los trabajos y decir no entiendo. 2 meses tuvimos. Y nos agarra el apuro a último momento. Ustedes están haciendo una inversión hermosa para aprender la ley de Dios, para ser edificados. Entonces, y eso vale. Y Dios bendice por eso. No perdamos la oportunidad. Bueno, entonces vamos a hacer así. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, cerramos para orar y alguien que ore por Ana, creo que íbamos a orar. Ya está ahí reintegrada. Bien. Bueno, ¿quién termina orando? Estuve escuchándolo todo el tiempo. Bueno, póngase un 15 entonces. Bien, ¿quién ora para finalizar? Bueno, yo oro. Dale. Gracias por este momento, gracias por el profesor que lo estuviste cuidando. Te pedimos ahora también por Ana, que tu mano de poder esté sobre ella, Señor, sobre esta molestia que tiene, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida de cada uno de mis compañeros. Gracias porque sé
que todo el tiempo estás al lado nuestro, nos fortaleces, nos ayudas, nos abres la mente, nuestro corazón, Señor. Todo lo que aprendemos ahora es para nutrirnos y para empezar a dar, Señor, para ver lo que tú tienes planeado para nuestras vidas, Señor, en donde estamos, en nuestra congregación, Señor, en el ministerio que tú has puesto, Señor. Te pido por cada uno de ellos, en las necesidades que tienen, tanto materiales como espirituales. Tú nos das la fortaleza, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro sustento, donde estamos parados, Señor. Y eso es lo maravilloso, que no caminamos solos, sino que estás al lado nuestro, acompañándonos en cada circunstancia. Nos tenés en la palma de la mano. Gracias, Señor, por este momento, y te pido por lo que queda de la clase, Señor, y la clase que viene, que también podamos seguir siendo edificados. En tu nombre, amén. Amén. Dos cositas. Cuando vayan a entregar el trabajo, tengan en cuenta los errores ortográficos. Recuerden que dentro de la carpeta, que ustedes ya la leyeron, creo, por fe, figuran todas estas cosas. Eso por un lado. Y por el otro, para cerrar con esta idea, que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sabe por qué la Biblia lo clasifica de esta manera? Porque era un hombre que amaba la ley de Dios. Dios les bendiga. Chau, chau. Que gane Argentina. Atamos a Australia. Chao, chao. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.